Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es el arquitecto Kevin Yepes, de parte del Instituto Espinosa de los Monteros. Les damos la bienvenida a lo que será esta capacitación del software en AutoCAD. Bien, antes de iniciar vamos a dar unas indicaciones con respecto a lo que será el curso. Bien, recuerden que nosotros vamos a iniciar siempre unos 5 minutos después de la hora programada para que puedan conectarse todos a tiempo. Eso sí, les ruego su puntualidad. Igualmente, para que registren su asistencia directamente en el chat, basta con poner su nombre y su apellido. Bien, igualmente recuerden que como tal las capacitaciones, el link de Zoom es siempre el mismo, ¿no? Es el mismo link para las 5 clases, en este caso, de la capacitación del software en AutoCAD. Eso igualmente, todas las preguntas que ustedes tengan pueden escribirlo directamente al chat o tal vez levantando la mano o activando su micrófono en el caso de que sea necesario. Recuerden, eso sí, mantener desactivado como tal el micrófono en caso de que no tengan ninguna pregunta. Bien, vamos a iniciar. Como parte de esta capacitación, lo que nosotros vamos a aprender aquí son 3 objetivos en específico, que son: el primero, el dibujo y precisión como tal, el cual nos va a ayudar a nosotros a crear dibujos técnicos precisos utilizando herramientas de dibujo, aplicando medidas y restricciones para garantizar la exactitud de los diseños. Como segundo objetivo, vamos a aprender acerca del gestionamiento de capas y anotaciones, en el cual nosotros vamos a desarrollar habilidades en la organización de dibujos mediante capas y la adición de anotaciones, cotas y textos descriptivos para una mejor documentación técnica y efectiva. Y obviamente lo que sería el tercer objetivo, conocido como plantillas de impresión, el cual a través de todos los conocimientos que nosotros vamos a adquirir, vamos a poder crear plantillas personalizadas para dominar todas las técnicas de impresión de planos, de proyectos, esenciales para la presentación de documentos técnicos en una alta calidad. Bien, como parte del plan de estudio o el plan de capacitación de este curso, nosotros vamos a ver 6 puntos fundamentales. El primero es acerca de la introducción, conocer acerca del programa AutoCAD, cuáles son los conceptos básicos, cómo descargar e instalar el programa, cómo vamos a manejar el tema de la interfaz, introducir comandos, unidades y coordenadas. Como segundo punto tenemos herramientas de dibujo en el cual nosotros vamos a poder utilizar todas las herramientas que nos brinda AutoCAD para dibujar cualquier tipo de figura geométrica que nos ayude a crear como tal un proyecto. Igualmente, a partir de estas herramientas de dibujo, vamos nosotros a aprender cómo usar las herramientas de modificación para obviamente a adquirir alguna característica, modificación con respecto a lo que ya tenemos dentro del área de dibujo. Igualmente, lo que nosotros vamos a aprender es con respecto a las capas de anotación. Esto es muy importante porque aquí nosotros vamos a poder dar un orden como tal a nuestro desarrollo de los proyectos, cómo medir como tal los objetos que ya hemos dibujado, cómo insertar textos, diferentes tipos de fuentes, cómo insertar tablas, no únicamente de AutoCAD, sino también de algún otro programa adicional, y el gestionamiento como de capas en general. Igualmente nosotros vamos a poder crear bloques de inmobiliario, cómo descargar un bloque, cómo insertar dentro del área de dibujo en AutoCAD y por último, lo que hace referencia al modelo y la presentación de nuestros proyectos. Igualmente, cómo crear una plantilla para obviamente empezar a trabajar desde un proyecto base, una plantilla base, a través de todos los conocimientos que vamos a adquirir en este curso. Bien, igualmente recuerden que como parte del Instituto Espinosa de los Monteros, se encuentra avalado y registrado como tal dentro del Ministerio del Trabajo para brindar como tal estos cursos. Igualmente, yo como capacitador independiente también estoy avalado por el Ministerio del Trabajo para brindar como tal estas capacitaciones. Bien, vamos a iniciar. Bien, antes de entrar de lleno ya a lo que sería la materia, antes de entrar a lo que es ya el programa en general, es importante conocer acerca del programa AutoCAD. Ustedes en algún momento deben haber escuchado que este es un software utilizado en la creación de dibujos o de proyectos en 2 y 3 dimensiones. Actualmente este programa es desarrollado por la empresa Autodesk, que el nombre surge de la creación como tal de la empresa Auto,
y CAD, que se traduce a las siglas en inglés por dibujo o diseño asistido por computador. Bien, a través de los años, AutoCAD más bien lo que ha hecho es irse innovando, ir creando nuevas herramientas en las cuales se coincide más bien la elaboración y entrega de proyectos, teniendo más bien un buen dominio de todas estas herramientas. Si bien es cierto, en los últimos años nosotros hemos pasado del dibujo realizado a mano al diseño realizado en computadora. Obviamente esto siempre lo vamos a hacer a través de un conocimiento que nosotros vayamos deteniendo o el enfoque que vayamos a darle al uso de este software. Igualmente nosotros podemos no únicamente utilizar el programa AutoCAD solamente para dibujos de arquitectura, de ingeniería, porque también podemos crear diseños mecánicos, eléctricos, topografía, obra civil, inclusive cualquier tipo de proyecto, porque AutoCAD trabaja a través de vectores. Bien, igualmente, como digo, desde la creación de AutoCAD en 1982 hasta la fecha, obviamente ha tenido alguna evolución importante en los últimos años. Si bien es cierto, no ha sido una evolución tan completa, digámoslo así, porque yo les podría decir que la versión de AutoCAD 2008 en adelante, todas las funciones, todos los comandos ya están normalizados, entonces realmente es un software bastante completo y no necesitamos aprender nuevas características porque todo ya está normalizado. Bien, igualmente con el lanzamiento de lo que serían los dispositivos móviles, como los smartphones, las tablets, la empresa Autodesk se vio obligada a crear como tal una versión para estos dispositivos. Ustedes pueden probar en sus celulares, sea en un celular Android o un celular de la marca Apple, descargando el programa AutoCAD para celular. Pero ojo, esto solamente sirve como algún soporte, alguna herramienta de apoyo que tiene como tal a la visualización de los proyectos, porque únicamente es esa la función que tiene. Porque obviamente si nosotros queremos utilizar todos los comandos completos que brinda el programa, el software AutoCAD, debemos utilizar 100% en una computadora. Bien, igualmente, por ejemplo, ¿cuál sería el uso realmente de descargar el programa AutoCAD en un celular? Cuando tal vez, por ejemplo, nosotros no podemos llevar la computadora a mostrarle en el campo o tal vez algún proyecto que nosotros estamos realizando y no podemos llevar nuestra computadora, sea que tengamos una de escritorio o una laptop. Entonces, directamente a través de un dispositivo móvil podremos abrir como tal este proyecto, pero el gran problema es que no podemos editarlo. Si bien es cierto, esas herramientas sí existen, pero aquí AutoCAD, aparentemente, si se descarga la versión gratuita, entre comillas, pero para poder usar esas funciones hay que comprar una licencia, entonces no resulta beneficioso porque únicamente sirve como una herramienta de visualización. Bien, ¿qué es lo que nosotros debemos conocer para poder instalar como tal este programa? ¿O qué es lo que nosotros necesitamos? Un momento. Bien. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros necesitamos para poder instalar el programa en una computadora o tal vez conocer si mi computadora es apta o no? Bien, aquí AutoCAD establece ciertos criterios, ciertos requisitos con respecto a la instalación. Bien, lo que nosotros debemos conocer como primer punto es que AutoCAD como tal, el sistema operativo en el cual nos establece, puede ir desde la versión de Windows 8 hasta la versión Windows 11. Entonces, realmente en todas nuestras computadoras que tenemos en este momento, vamos a tener esta versión. Como segundo requisito, establece aquí la empresa Autodesk para poder instalar el programa AutoCAD, es con respecto al procesador. Bien, si bien es cierto, este es un componente que establece como tal la empresa Autodesk que nosotros necesitamos, pero nosotros podemos guiar como tal a partir de una marca, de una generación, en el cual nosotros podemos decir, ah, ok, ese es tal vez el procesador que yo tengo, necesito, o dependiendo qué tipo de programa vayamos a usar, no únicamente AutoCAD. Bien, comúnmente en el mercado nosotros podemos ver la marca Intel, que es la más comercial, en la cual nosotros podemos ver, por ejemplo, Intel Core i3, Core i7, Core i10 y cualquier generación que nosotros podamos encontrar en el mercado.
pero lo que realmente importa es la velocidad del procesador. Entonces aquí AutoCAD dice que como mínimo nosotros vamos a necesitar 2.5 o máximo 2.9 gigahercios. Si nosotros estamos dentro de estos valores, entonces es muy fácil porque nosotros podemos consultar en nuestra computadora qué tipo de procesador tenemos, o tal vez si vamos a comprar una computadora, vamos a guiarnos a partir de estas características que nos habla la empresa Autodesk para instalar el programa. Bien, igualmente con respecto a la memoria RAM. Esto sí es importante porque aquí AutoCAD nos marca un criterio, ¿no? Dice que como mínimo nosotros podemos tener una memoria RAM de 8 gigas o de 16 gigas. Pero aquí yo lo que les voy a hacer es una recomendación con respecto a qué tipo de memoria ustedes podrían adquirir. La marca realmente no importa, más bien aquí lo que ustedes van a definir es para qué van a utilizar la memoria. Bien, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos únicamente a elaborar proyectos en AutoCAD, vamos, por ejemplo, a realizar algún trabajo en lo que sería el paquete de Office, vamos a ver el navegador en algún momento, yo que sé, eh, para consultar algún tipo de lo que yo vaya a necesitar, tal vez escuchar música, algo muy básico, ¿no? Como mínimo, yo les recomiendo que tengan una memoria RAM en sus computadoras de 8 gigas. Bien, pero si ustedes, por ejemplo, van a utilizar su computadora para utilizar AutoCAD, tal vez, yo que sé, Illustrator, Photoshop, o tal vez otro tipo de programa como puede ser Lumion, SketchUp, Revit, ArcGIS, cualquier tipo de programa que sea de cierta manera un poco más pesado, entre comillas, o requiera más tipo de memoria para funcionar, nosotros debemos adquirir como mínimo 16 gigas. Entonces, como digo, aquí nosotros vamos a establecer siempre el tipo de criterio en base a qué tipo de proyecto nosotros vamos a realizar. Bien, el cuarto requisito que establece aquí Autodesk para instalar el programa hace referencia un poco a lo que sería la pantalla. Realmente el tamaño de la pantalla no es que sea 100% obligatorio mantenernos aquí dentro de los 1920 por 1080 píxeles, porque en cualquier tipo de computadora, sea laptop o de escritorio, nosotros vamos a poder visualizar correctamente lo que es la interfaz del programa. Lo que sí les recomiendo es a veces cuando nosotros instalamos el programa en una laptop, suele aparecer un mensaje que la escala no es la correcta. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir a las configuraciones de Windows, vamos a la escala de Windows como tal y modificamos al 100%. En el caso de que les aparezca ese mensaje. En el caso de que no tenga ningún problema, entonces no habría ningún inconveniente y nosotros podríamos trabajar tranquilamente dentro del programa AutoCAD. Bien, un quinto requisito que establece aquí también AutoCAD es con respecto a la tarjeta gráfica. Bien, hay computadoras que ya tienen, por ejemplo, algunos años. Tal vez nosotros tengamos una computadora que ya tenga algunos años y tal vez nunca instalamos una tarjeta gráfica. No tiene ese componente en mi computadora. Pero, por ejemplo, aquí AutoCAD dice que como mínimo nosotros podríamos tener una tarjeta gráfica de 1 giga o tal vez de 4 gigas. Entonces aquí yo les hago igualmente la recomendación. No es 100% necesario tener una tarjeta gráfica instalada en mi computadora porque nosotros podemos ajustar el programa para que pueda correr como tal sin ninguna tarjeta, porque podemos establecerlo a través del rendimiento gráfico modificando sus valores. Bien, hay algunas computadoras que si bien es cierto no tienen la tarjeta gráfica instalada como tal, pero dentro de los procesadores ya tiene como tal una tarjeta gráfica integrada se llama. Entonces, es importante nosotros conocer si mi computadora tiene o no tiene estas características que ya vamos a ver cómo se lo haría. Pero bien, aquí va mi segunda observación o recomendación. Si nosotros nos vamos a dedicar solamente a ejecutar programas bastante básicos como lo que sería Word, eh, AutoCAD inclusive, y ningún otro tipo de programa para diseño, podríamos no tener una tarjeta gráfica.
Pero si nosotros en algún momento vamos a diseñar un proyecto grande en AutoCAD, vamos a modelar algún proyecto en 3 dimensiones, vamos a realizar recorridos, renders, vamos a trabajar sobre algún programa de topografía, de diseño mecánico, inclusive hasta para lo que comúnmente se conoce ahora como el mundo gamer. Entonces, es recomendable, o más bien yo les recomiendo que puedan optar no con una tarjeta gráfica de 4, como dice aquí AutoCAD, sino como mínimo de 6 gigas en adelante. La marca, independientemente de cuál sea, siempre va a funcionar como tal para el uso de estos diseños de productos, que puede ser de planos, de planimetrías o diseños en 3 dimensiones. Bien, y por último aquí establece lo que sería no tan importante entre comillas, pero sí es necesario que nosotros tengamos una memoria o espacio disponible de 7 gigas. Bien, aquí igualmente lo que nosotros debemos considerar siempre es qué tipo de memoria nosotros tenemos en nuestra computadora. Ustedes en algún momento tal vez escucharon acerca del disco duro o el disco de estado sólido. Bien, comúnmente en las computadoras que son un poco antiguas, siempre suelen tener un disco duro. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo nosotros vamos a notar aquí algún tipo de cambio si nosotros optaríamos por un disco de estado sólido? Bien, el disco de estado sólido lo que hace es que ejecuta hasta 10 veces, inclusive más, veces más rápido las acciones que nosotros estamos ejecutando en nuestra computadora. Entonces, ¿por qué es importante esto de un disco de estado sólido? Porque, por ejemplo, si nosotros ya instalamos como tal el programa y tenemos un disco duro, suele demorarse, yo recuerdo, entre 3, 4 minutos que se demora en ejecutarse el programa. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, en la universidad, en nuestro trabajo, en la oficina, obviamente todo este tiempo va a ser tiempo perdido. Bien, inclusive no solamente enfocándonos en AutoCAD, porque también podemos tener algún otro programa adicional. Entonces, si nosotros vamos a querer trabajar sobre varios tipos de programas, de navegador, etcétera, yo les aconsejo que ustedes instalen en su computadora como tal un disco de estado sólido. Realmente en el mercado son bastante accesibles, inclusive la instalación es muy fácil, o tal vez si requieren de algún técnico pueden hacerlo, que realmente es muy económico. Como digo, sea una laptop, una computadora de escritorio, tienen que establecer como tal los criterios de qué tipo de proyecto van a desarrollar y obviamente manejarse a partir de estos requisitos. Bien, ahora, supongamos que yo ya tengo la computadora. Quiero saber qué componentes tengo yo en mi computadora como tal. Bien, hay 2 maneras de hacerlo. Nosotros podemos ir al explorador de archivos, podemos ir sobre nuestro equipo y aquí nosotros vamos a presionar clic derecho y propiedades. Bien, aquí lo que se abre es de una ventana del sistema la información con respecto a qué tipo de componentes yo tengo. Entonces, aquí me dice que yo tengo un procesador Intel Core i7 de 10ª generación de cuánta velocidad, de 2.90 GHz. Entonces, voy a los requisitos de la instalación del programa y vemos que estamos dentro del rango, entonces quiere decir que estamos cumpliendo con ese requisito. Tenemos una memoria RAM instalada de 16 gigas, entonces vamos a los requisitos y vemos que como tal estamos cumpliendo con el otro requisito. Bien, igualmente por acá abajo podemos ver qué tipo de versión de Windows nosotros tenemos y obviamente estamos cumpliendo con otro requisito. Bien, por acá me preguntan, ¿se puede instalar en máquinas de procesador Ryzen 7? Realmente sí. Eh, no hay ningún problema si nosotros tenemos este procesador porque cumple igualmente con este tipo de velocidad con respecto al procesador, entonces no hay ningún problema. Bien, yo más bien hablo aquí un poco de lo que son las marcas más comerciales, ¿no? Entre comillas, porque es lo que más común se acostumbra a comprar, pero no hay ningún problema. Si es una Ryzen, funciona 100% el programa dentro de nuestras computadoras. Bien, sigamos. Tanto la pantalla, como les había dicho, no es tan necesario nosotros marcar o exigir más bien que se establezca dentro de estos valores porque realmente se puede ajustar el programa a cualquier tipo de pantalla. Bien,
Pero es importante nosotros saber si tenemos una tarjeta gráfica en nuestras computadoras o no. Bien, entonces para esto lo que nosotros vamos a hacer es ir al cuadro de búsqueda de Windows y aquí nosotros vamos a escribir ejecutar. Se nos va a abrir esta vez esta pestaña como tal de ejecutar en la que nosotros vamos a escribir DXDIAG. Voy a copiar esto y le voy a pegar en el chat para que ustedes puedan hacer en su computadora. Bien, una vez que nosotros digitamos esto, vamos a presionar un clic en aceptar. Y como tal, aquí se nos abre una ventana en la cual nosotros vamos aquí a irnos directamente sobre lo que sería pantalla. Pero antes de eso, inclusive aquí en la primera pestaña de sistema, nosotros podemos ver cuál es el fabricante del sistema o la placa madre en sí. Que aquí la marca que yo tengo en esta computadora es una Asus, que realmente yo recomiendo bastante porque es de buena calidad. Inclusive el precio no es tan alto. Bien, pero lo que digo, aquí lo que más nos interesa es conocer qué tipo de tarjeta gráfica tal vez yo tengo instalado. Entonces, vamos a la pestaña de pantalla, vemos que yo tengo aquí una tarjeta gráfica RTX 2060 Super, pero lo que nos interesa es ver cuántos gigas de video tengo, que dice 8. Entonces, como ven, yo estoy cumpliendo, inclusive estoy sobrepasando los requisitos que establece AutoCAD, entonces o tengo realmente la computadora lista para ejecutar este programa. Bien, obviamente yo tengo estos componentes porque yo me dedico a realizar otro tipo de proyectos. Entonces, como ven, obviamente la computadora tiene que tener sí o sí estos componentes. Bien, si ustedes tal vez, por ejemplo, al finalizar esta clase, tal vez tienen alguna duda de qué tipo de computadora ustedes tal vez pueden comprar, sea que son estudiantes, ya son profesionales como tal, o ya tienen una computadora y tal vez quieren cambiar algún tipo de componente, me pueden escribir directamente a mi número que pueden encontrar en el grupo de WhatsApp y yo con mucho gusto les puedo ayudar. Bien, ahora vamos al proceso de cómo instalaríamos nosotros el programa AutoCAD. Bien, hay tres formas distintas de descargar e instalar el programa. Si nosotros visitamos la página oficial de Autodesk, aquí lo que nosotros podemos encontrar es diferentes tipos de productos. Bien, si nosotros vamos sobre la pestaña de productos, podemos encontrar programas dependiendo qué tipo de categoría, ¿no? Por ejemplo, arquitectura, ingeniería y construcción, diseño y fabricación de productos, multimedia y entretenimiento. Entonces, como ven, nosotros ya podemos establecer qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Bien, dentro de arquitectura, ingeniería y construcción, nosotros podemos encontrar programas como AutoCAD, Revit, inclusive programas relacionados con lo que sería el BIM. Igualmente, podemos encontrar dentro de diseño y fabricación de productos programas como lo que son los más conocidos, ¿no? El Navisworks, el Inventor y los que tenemos aquí. Igualmente en multimedia y entretenimiento, esto lo que suele ser más utilizado es el 3D Max, que se realiza para hacer algún tipo de animación. Bien, pero aquí lo que nos interesa realmente es el programa AutoCAD. Entonces vamos aquí sobre esta primera columna, vamos aquí y presionamos en AutoCAD. Bien, aquí hay más bien aquí nos muestra la primera forma de descargar este programa. Bien, aquí AutoCAD o más bien Autodesk nos dice, podemos descargar como tal la última versión de AutoCAD, que es la 2024, y dice que para poder utilizar este programa, nosotros tal vez podríamos adquirir una licencia a través de un pago mensual, anual o cada 3 años. Pero ustedes ya están viendo aquí que los costos son demasiado altos para poder adquirir como tal esa licencia, que va desde 291 euros al mes, inclusive hasta 7,000 euros cada 3 años. Entonces, realmente aquí lo que nosotros vamos a establecer es un cierto criterio. Bien, si nosotros tal vez somos parte de alguna empresa internacional, una multinacional, obviamente
suelen adquirir como tal esta licencia, ¿no? Porque tal vez la economía o tal vez estas empresas tienen la capacidad de pago para poder eh, adquirir como tal esta licencia. Pero si ese no es el caso, obviamente nosotros si nos vamos a dedicar a ejecutar proyectos, yo que sé, a mediana o pequeña escala, obviamente esto es una licencia que no es rentable para nosotros, porque obviamente tiene un costo alto. Entonces, para esto existe un segundo método de descargar como tal el programa. Bien, si nosotros iniciamos sesión, creamos una cuenta directamente en Autodesk, podemos descargar una prueba gratuita. Bien, aquí el problema de descargar esta prueba gratuita es que solamente vamos a poder descargar la última versión de AutoCAD. El problema viene aquí también es que mientras más nueva o más moderna es la versión de AutoCAD, más altos o más requisitos nosotros tendríamos que tener en nuestra computadora. Entonces, por ejemplo, si tenemos una computadora bastante básica, una computadora inclusive de medianos requisitos, siempre suele haber algún tipo de problema para ejecutar esta versión de programa que tiene aquí en Autodesk. Entonces, pero bien, si ustedes quieren descargar como tal la prueba gratuita, solamente les va a dar la facilidad de utilizar por 30 días. Entonces, una vez que se terminen esos 30 días, lo que les va a obligar es a comprar la licencia que ya vemos que es demasiado costosa. Bien, para eso existe también otro método. Nosotros vamos a iniciar sesión, crear una cuenta, pero una cuenta estudiantil. Una vez que nosotros creamos una cuenta estudiantil aquí en Autodesk, nos va a dar la posibilidad de descargar igualmente la última versión de AutoCAD, pero con la diferencia de que solamente van a tener la licencia por 2 años. También, ¿cuál es el problema de descargar esta versión? Que obviamente aquí, bueno, en los últimos años sí se han puesto un poco exigentes porque inclusive solicitan que suban un documento de la universidad, del instituto, lo que en donde ustedes estén estudiando, que les avale que obviamente son parte de esa institución. Entonces, como ven, esto es un poco complejo porque tendremos que solicitar a la universidad, a la institución, entonces obviamente esto suele ser un poco un proceso bastante complejo. Pero como digo, si ustedes tienen la posibilidad, pueden adquirir como tal aquí estas versiones como tal o descargar el programa. Pero bien, existe una tercera forma, que yo le llamo la forma no oficial dentro de Autodesk, que es la que nosotros tenemos directamente como el Instituto Espinosa de los Monteros. Pero esto nosotros vamos a ver al finalizar la clase. Entonces, les aconsejo más bien que se queden al finalizar la clase para ver de qué forma nosotros vamos a poder descargar el programa AutoCAD en la versión con licencia ilimitada, que realmente eso les va a durar todos los años que ustedes vayan a utilizar el programa AutoCAD. Bien, una vez que nosotros hayamos descargado el programa, ya hemos instalado diferente tipo de versión. Inclusive si ustedes tal vez ya tienen instalada una versión en su computadora, que puede ser, no sé, comúnmente la 2018, 2019, o tal vez tienen la versión 2024, realmente no hay ningún problema porque AutoCAD desde la versión 2018 en adelante, todos los comandos, todas las funciones, toda la ubicación del grupo de herramientas son las mismas. Entonces realmente no hay ningún tipo de cambio, solamente lo que han cambiado AutoCAD en los últimos años es con respecto al logo. Es lo único que han innovado y alguna función complementaria, nada más. Realmente aquí la versión más bien que nosotros vamos a visualizar es la 2021. Ustedes se preguntarán por qué. Porque yo considero que la 2021, a pesar de que yo tengo una computadora con altos requisitos, esta versión como tal funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque se puede realizar proyectos en cualquier tipo de computadora, los requisitos no son tan altos y obviamente esta versión es admitible para cualquier tipo de computadora. Ustedes no van a tener ningún tipo de problema porque solamente van a abrir como tal, ejecutar el programa y obviamente les voy a dar unos tips para poder acelerar como tal el programa, entonces no van a tener ningún inconveniente.
Inclusive yo tengo la versión instalada, la última versión 2024, pero realmente no utilizo porque ya les había dicho que los cambios que realmente hay es con respecto al logo. De ahí todas las demás funciones son las mismas, pero no considero tan necesario instalar la última versión. Inclusive yo he visto en algún momento, cuando he llevado a probar algunos proyectos arquitectónicos, que algunos profesionales, algunos colegas, inclusive tienen hasta la versión 2009. Entonces, como digo, si nosotros podemos, nosotros ya tenemos el conocimiento y la facilidad de dibujar cualquier tipo de proyecto, realmente la versión de AutoCAD no importa. Bien, una vez que nosotros abrimos como tal el programa, siempre nosotros vamos a encontrar esta interfaz de inicio. Bien, lo que nosotros vamos a poder ver como tal en la parte inferior. Bien, por aquí me están preguntando dentro del chat que cómo instalamos el programa. Bien, como les había dicho, hay tres formas distintas de descargar el programa. Si bien es cierto, podemos ir a la página Autodesk, descargar una prueba gratuita que solamente dura 30 días, tal vez adquirir una licencia que realmente es una licencia bastante costosa, que no les aconsejo, o también la opción de crear una cuenta estudiantil dentro de aquí la empresa Autodesk, pero con la diferencia de que obviamente solamente van a tener la licencia por 2 años. Pero como les digo, al finalizar esta clase, vamos a indicar cuál es el método más fácil, más práctico, del cual ustedes pueden descargar el programa, adquirir la licencia ilimitada que les va a durar eh, todo el tiempo que ustedes vayan a tener en su computadora. Inclusive si quieren instalar en otra computadora, no van a tener ningún inconveniente. Obviamente, como les había dicho, aquí también me preguntan que la prueba gratuita no funciona. ¿Por qué? Puede pasar dos cosas. Si nosotros ya descargamos la prueba gratuita anteriormente y ya pasó los 30 días, obviamente no vamos a poder utilizar. Si ya descargamos la prueba gratuita, ya lo instalamos, obviamente los requisitos de la computadora tienen que ajustarse a esta versión. ¿Por qué? Porque están descargando la última versión, que es la 2024. Entonces, por eso les había dicho, es aconsejable que nosotros tengamos una versión, o más bien la versión que yo manejo, que es la 2021. Bien, como digo, al finalizar esta clase, vamos a ver cuál sería el método para poder adquirir esta versión. Y más bien aquí lo que necesito es que nos enfoquemos directamente al manejo de la interfaz. ¿Por qué? Porque obviamente algunos de ustedes tal vez tengan una versión anterior a la versión que está mostrándose aquí o una versión más nueva. Pero realmente el funcionamiento siempre es lo mismo. Bien, cuando nosotros iniciamos el programa AutoCAD, vamos a ver dos tipos de categorías, por así decirlo. En la parte inferior, nosotros vamos a encontrar una pestaña llamada Más información. Cuando nosotros presionamos aquí un clic, podemos encontrar tres columnas en las que vamos a encontrar diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, en la primera nosotros vamos a ver acerca de las novedades o descripciones generales que tiene esta versión de AutoCAD. Realmente es un video bastante corto que explica cuáles son las funciones que han añadido, que realmente no son funciones interesantes o importantes dentro de la versión de AutoCAD. Igualmente tenemos aquí una segunda columna llamada videos introductorios en las que establecen videos cortos con respecto a alguna función que podemos asignarle a la interfaz o al uso de AutoCAD, que por ejemplo dice modificación de textos de 2 dimensiones, creación de textos y cotas y así varios tipos de funciones que realmente son videos bastante cortos, pero aquí dentro de lo que sería esta capacitación de AutoCAD, vamos a ver todas las funciones en general que tiene para desarrollar cualquier tipo de proyecto. Bien, igualmente aquí en la tercera columna nosotros tenemos también la opción, la pestaña de consejos de aprendizaje. Bien, aquí realmente son consejos que establece dentro de la página de AutoCAD en la que, por ejemplo, nos dice cómo podemos insertar algún archivo, cómo podemos utilizar algún tipo de comando, dependiendo qué tipo de orientación o qué proyecto estamos realizando, ¿no? Entonces, tal vez podemos nosotros consultar aquí algún tipo de consejo, pero obviamente necesitamos tener el conocimiento de lo que vamos a realizar para poder aplicar a estos consejos de aquí. Bien, igualmente también tenemos recursos en línea, lo que puede ser
ver algún tipo de novedad con respecto a algún programa, solicitar servicio y soporte a la página de Autodesk o alguna oferta con respecto a la licencia, podemos ver aquí a través de esta pestaña de recursos en línea. Bien, pero como vemos, estas son herramientas bastante secundarias, ¿no? Lo que realmente aquí nos importa siempre que vimos el programa es esta pestaña llamada Crear. Aquí lo que nosotros vamos a encontrar es una primera columna en la que nosotros vamos a encontrar aspectos con respecto al inicio o a crear un nuevo dibujo dentro de AutoCAD. Aquí lo que nosotros siempre vamos a ver es una especie de recuadro en el que al momento de presionar un clic va a abrir como tal un nuevo dibujo. Bien, en la parte inferior nosotros también podemos desplegar estas opciones de plantillas que vienen por defecto instaladas en AutoCAD o tal vez alguna plantilla que nosotros tal vez ya creamos. Esta es una función bastante útil porque cuando nosotros ya creamos una plantilla como tal, que ya vamos a ver cómo hacer dentro de este curso, nos ahorra bastante tiempo porque tendríamos que estar configurando todas las características, pero si ya tenemos una plantilla nos ahorramos bastante tiempo. Bien, igualmente tenemos funciones aquí, en el cual si nosotros presionamos aquí un clic, podemos abrir algún archivo que ya tengamos ya hayamos creado en nuestra computadora. También hay opciones complementarias, ¿no? Lo que sería abrir un conjunto de planos, obtener plantillas en línea o examinar dibujos de ejemplo. Realmente esto más bien lo que hace es redirigir como tal a una página web que tal vez aquí nosotros hayamos guardado, pero la forma más fácil es ir nosotros directamente al navegador y consultar, por ejemplo, plantilla de tal tipo de proyecto, algún dibujo de ejemplo que tal vez nosotros queramos marcar como referente. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder empezar a revisar esos proyectos. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Iniciar un dibujo, desplegar plantillas y abrir un archivo. Bien, también tenemos aquí una segunda columna que se llama documentos recientes. Esto es bastante interesante porque, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver cuáles son los últimos archivos que nosotros abrimos dentro de AutoCAD. Bien, hay aquí una primera ventana minimizada en la que nos da una previsualización del contenido o del proyecto que nosotros hemos venido trabajando. En la parte derecha nosotros también tenemos en una especie de letra en negritas en la que dice cuál es el nombre de ese archivo. Por ejemplo, aquí dice ampliación, por acá tenemos plantilla, cualquier tipo de proyecto que nosotros ya hayamos abierto. Y lo más interesante que tiene aquí esta opción es que cuando nosotros abrimos por última vez este archivo como tal, inclusive qué día y en qué hora. Entonces, obviamente es bastante interesante e importante porque supongamos estamos trabajando sobre varios tipos de proyectos, varios tipos de planos, por ejemplo. Entonces, nosotros sabemos a través de la previsualización y el nombre qué tipo de archivo yo puedo seguir trabajando, realizar algún tipo de modificación. Bien, pero también nosotros, por ejemplo, si no queremos ver esta previsualización, podemos ir en la parte inferior de esta columna, en la cual nosotros tenemos tres características diferentes en las cuales podemos ver esta previsualización. La primera, si yo presiono un clic, podemos ver solamente lo que es la previsualización del archivo y su nombre. La segunda es la opción que ya hemos visto anteriormente, y la tercera únicamente marca aquí lo que sería el nombre y cuándo abrimos por última vez el archivo. Entonces aquí realmente esto ya podrían ir activando ustedes o seleccionando dependiendo qué se les haga más práctico o tal vez visualmente, qué es lo que ustedes tal vez consideren aquí para visualizar. Yo comúnmente suelo tener activada esta segunda opción porque me da toda la información completa. Bien, también tenemos aquí una columna en la que nosotros marcamos, por ejemplo, algún tipo de notificación. Aquí lo que hace más bien el programa es que nos da algún tipo de consejo, algún tipo de truco con respecto al uso de los comandos que nosotros vamos a ingresar en AutoCAD. Y por último, aquí tenemos una opción que se llama conectar, en la que dice que nosotros podemos iniciar sesión en la cuenta. Entonces, ojo, si nosotros descargamos la prueba gratuita,
obviamente aquí no vamos a tener que iniciar sesión porque realmente la prueba, una vez que pasan los 30 días, ya no les va a permitir realizar o entrar directamente al programa. Pero si ustedes descargaron tal vez la versión estudiantil, obligadamente tienen que iniciar sesión aquí dentro de esta opción. Pero si ustedes tal vez, por ejemplo, van a adquirir como tal esta versión que yo les estoy mostrando en este momento, realmente no tienen que iniciar sesión porque la licencia y el activador ya está con la licencia ilimitada. Entonces realmente no van a tener ningún tipo de problema al momento de iniciar aquí esta versión de AutoCAD. Bien, listo. Una vez que nosotros ya conocemos estos aspectos iniciales, lo primero que siempre vamos a realizar es presionar un clic aquí en Iniciar dibujo. Cuando nosotros presionamos aquí un clic, siempre nosotros vamos a ver toda esta interfaz, todo este contenido, grupo de herramientas que nosotros vamos a tener para ya poder empezar a realizar cualquier tipo de proyecto. Bien, lo que nosotros necesitamos conocer antes de empezar a realizar cualquier tipo de proyecto es obviamente conocer todas las partes o la interfaz que se maneja aquí, AutoCAD. Bien, lo primero que nosotros siempre vamos a visualizar aquí dentro de cualquier tipo de versión de AutoCAD es todo lo que he encerrado aquí en este recuadro de color rojo. Bien, o todo lo que nosotros podemos ver aquí. Esto se conoce como el área de dibujo. En un principio, esto puede parecer como que fuera solamente el límite que nosotros tenemos aquí en este recuadro. Pero si nosotros con nuestro mouse, con el botón del medio o el llamado scroll, hacemos hacia adelante o hacia atrás, nosotros podemos ver que podemos ampliar o reducir y realmente podemos realizar muchas veces esta función y podemos darnos cuenta que el área de trabajo que tenemos aquí es ilimitado. Entonces podemos realizar cualquier tipo de proyecto que tenemos un área bastante extensa para poder empezar a trabajar sobre ella. Bien, en la parte inferior nosotros tenemos lo que se conoce como la ventana de comandos. Esto es bastante importante porque lo que nosotros vamos a hacer en esta ventana es realizar todas las acciones que vamos a ejecutar al momento de realizar algún tipo de acción o de comando en específico. Bien, antes de empezar a hablar aquí directamente lo que serían los comandos, nosotros podemos ir al navegador, escribir sea en la página oficial de Autodesk o cualquier tipo de página, y podemos ver, por ejemplo, los comandos o accesos rápidos de AutoCAD. Aquí lo que nosotros siempre tenemos que familiarizarnos es con respecto a los atajos que tiene el teclado para realizar algún tipo de acción en AutoCAD. Por ejemplo, aquí nos dice, si nosotros presionamos la tecla F1, va a mostrar un cuadro de ayuda. Si tal vez nosotros presionamos la tecla F8, vamos a activar el modo ortogonal. Si presionamos, por ejemplo, la tecla F12, vamos a activar la entrada dinámica. Entonces, realmente ustedes pueden visualizar como tal esta imagen que les muestro aquí, o es muy fácil porque aquí dentro de AutoCAD podemos, por ejemplo, ir, yo qué sé, voy aquí a la parte inferior y me dice que para activar el orto modo, el cursor ortogonal, presiono la tecla F8. Entonces aquí directamente es tratar de familiarizarnos, pero igualmente yo les voy a explicar directamente en lo que sería esta capacitación, cómo empezar a activar cada una de estas opciones y cómo realizar cada uno de estos atajos. Bien, igualmente, si nosotros tal vez, por ejemplo, presionamos una tecla en específico, por ejemplo, si presiono la tecla T, podemos empezar a crear un texto. Si presiono la tecla C, un círculo. Entonces, como tal, estos atajos no es que sean 100% o estrictos que nosotros debemos conocer, porque realmente las funciones que nos brinda AutoCAD son bastante amplias, entonces no es necesario conocer todos estos atajos. Igualmente aquí hay una forma bastante fácil de nosotros poder crear algún tipo de comando en específico. Por ejemplo, inclusive dentro de la versión AutoCAD es bastante práctica, bastante fácil reconocer algún tipo de comando porque
Si yo quiero dibujar una línea, aquí me dice que únicamente presiono la tecla L y empiezo a dibujar una línea. Por ejemplo, si quiero, por ejemplo, introducir alguna imagen, únicamente escribo como tal el comando IMG y pueden empezar a crear como tal o introducir una imagen. Por ejemplo, supongamos que quiero utilizar el comando de modificación del tipo de punto, entonces vamos a introducir como tal la variable de comando que nosotros tenemos aquí. Pero como digo, realmente no es 100% necesario conocer todos estos comandos, porque aquí dentro de AutoCAD nosotros podemos encontrar las opciones de grupo de herramientas, que basta con presionar un clic y empezar a realizar la acción sobre ese comando. Bien, pero como digo, en la parte inferior siempre vamos a tener este recuadro de color blanco, de color gris, en la cual nosotros vamos a poder introducir un cierto comando. Bien, por ejemplo, vamos nosotros a presionar aquí en la ventana de comandos y supongamos que lo que voy a empezar a crear es una línea. Entonces, ¿qué es lo que yo debería escribir aquí? Línea. Bueno, únicamente basta con escribir L, pero aquí para este ejemplo vamos a escribir directamente todo el comando. Cuando yo escribo línea, podemos ver que me aparecen todas estas opciones de creación, pero la que da prioridad siempre es el comando que nosotros escribimos, que es línea. En este momento nosotros presionamos Enter y aquí lo que siempre vamos a ver, ojo, cuando vayamos a crear cualquier tipo de acción, cualquier tipo de comando, en el cursor que nosotros estamos visualizando dentro del área de dibujo, siempre nos va a indicar AutoCAD qué tipo de acción vamos a realizar. Por ejemplo, aquí nos dice que empiece a precisar puntos para dibujar las líneas. Entonces, siempre yo tengo que con mi mouse empezar a presionar un clic y empezar a ejecutar como tal la acción del comando que hemos introducido. ¿Cuál era el comando? Línea. Entonces, ¿qué es lo que estamos dibujando aquí? Segmentos de línea. Bien. Siempre vamos a, o más bien, si ustedes se acostumbran a incluir aquí dentro de la ventana inferior de comandos todas estas acciones, pueden hacerlo. O también una función bastante útil es con respecto a la ventana de comandos flotante, porque yo voy a ubicar en cualquier punto del área de dibujo el cursor. Y en este momento yo voy a escribir el comando o la acción que deseo realizar, por ejemplo, línea. Entonces, escribo directamente con mi teclado, línea, y presiono Enter. Entonces, en este momento yo puedo como tal realizar las acciones que había hecho anteriormente para poder dibujar una línea. Bien, usualmente a veces no suele estar activado esta opción o tal vez accidentalmente lo desactivamos esta función de la ventana flotante. Entonces basta con presionar la tecla F12 para poder activar la ventana de comandos flotante. Bien. También en la parte inferior, lateral derecha, lo que nosotros vamos a encontrar es lo que se conoce como la barra de estado. Aquí nosotros vamos a encontrar accesos rápidos con respecto a algún tipo de función que nosotros vamos a tener dentro del área de dibujo. Bien, vamos a ver aquí las funciones más importantes, ¿no? Porque realmente hay aquí algunas opciones complementarias que realmente no suelen ser útiles. Pero, por ejemplo, aquí una de las funciones bastante útiles que nosotros vamos a poder encontrar es con respecto a mostrar la rejilla. ¿Cuál es la rejilla? Si nosotros nos fijamos aquí dentro del el área de dibujo de AutoCAD, podemos ver como una especie de cuadrícula eh, con cuadrados obviamente más definidos, más pequeños, en la que establece, por ejemplo, se hace referencia tal vez como a una hoja milimetrada. Entonces, ¿cuál es la función que tenemos aquí? Empezar a marcar algún tipo de cuadrante, algún tipo de referencia con respecto a alguna dimensión, alguna proporción del dibujo que estamos realizando con respecto a esta rejilla. Pero tal vez si yo no considero necesario, puedo desactivarlo. Entonces, para activar o desactivar opciones o funciones de la barra de estado, nosotros podemos presionar un clic sobre cada uno de ellos. Sabemos que está activado cada una de estas opciones porque marca aquí una especie de recuadro de color azul en la que me indica que esta opción está activada. Si yo presiono aquí un clic sobre la primera opción de mostrar rejilla, ¿qué es lo que va a hacer? Eliminar o desactivar como tal esa rejilla.
Pero inclusive, si nosotros desplazamos el cursor a la parte inferior, dejamos en este momento y no movemos el cursor, inclusive me da aquí la opción de qué tecla yo puedo presionar para activar o desactivar la rejilla de dibujo que me dice F7. Entonces, por ejemplo, yo presiono en este momento F7, ¿qué es lo que está haciendo? Activando. Presiono nuevamente F7 y desactivo. Entonces, realmente aquí nosotros podemos utilizar ya los atajos para establecer cualquier tipo de función dentro de la barra de estados. Bien, también nosotros tenemos aquí una segunda opción que se llama eh, la restricción del cursor ortogonal. Bien, esto sí es una función bastante útil. ¿Por qué? Supongamos que en este momento lo que voy a empezar es a trabajar líneas. Vemos que es lo que está aquí en este momento está desactivada esta opción. Entonces, si nosotros nos fijamos, podemos empezar a dibujar líneas con respecto a cualquier tipo de dimensión y ángulo. Pero, ¿qué pasa si yo activo esta opción o presiono la tecla F8? Vamos a utilizar el mismo comando que es dibujar una línea en el cual si yo desplazo el cursor, ¿qué es lo que está pasando? Únicamente dibuja líneas horizontales y verticales. Entonces aquí me va a dar un más exactitud con respecto a si yo quiero dibujar líneas que tengan solamente 0 grados de inclinación o 90 grados. O, obviamente, no 180 y 90 grados hacia la parte inferior. Entonces podemos activar o desactivar dependiendo qué tipo de proyecto o de segmento de línea nosotros vamos a dibujar. Bien, ojo, no se vayan a confundir porque obviamente siempre cada uno de estos atajos corresponde a una tecla en específico y siempre vamos a ver si está activado o no a través de este recuadro de color azul. Bien, también nosotros vamos a encontrar aquí unas funciones bastante útiles con respecto a la referencia de objetos. Bien, aquí lo que nosotros vamos a encontrar es dos opciones diferentes. Pero si nosotros presionamos aquí un clic en la parte inferior, en esta especie de flecha hacia abajo, lo que nosotros vamos a ver son todas las opciones con respecto a las referencias o parámetros que ya están activados. Entonces, usualmente nosotros podemos ir presionando un clic para activar o desactivar cualquier tipo de referencia, pero yo les recomiendo que los activen todos. Bien, cuando nosotros empecemos a trabajar sobre algún tipo de dibujo y de modificación, vamos a ver cuál es la función en específico que tienen estas referencias de objetos. Pero como digo aquí, lo importante es activar estas dos opciones. Bien, también lo que nosotros vamos a encontrar aquí dentro de la barra de estado son dos opciones que no vienen instaladas al momento de abrir por primera vez AutoCAD. O tal vez si algún momento ustedes lo activaron o no. Bien, para activar estas opciones, lo que nosotros vamos a hacer es ir en la parte lateral derecha, en la parte inferior, tenemos como una especie de tres líneas, en la cual si nosotros presionamos aquí un clic, se despliega todas las opciones que podemos activar o desactivar dentro de la barra de estado. Pero ¿qué es lo que más nos interesa aquí? Las opciones que voy a indicar en este momento. Grosor de línea y en la parte inferior, rendimiento gráfico. Cuando nosotros activamos estas opciones, por ejemplo, en este momento los voy a desactivar. Bien, grosor de línea se activa de esta forma que realmente podemos reconocerlo como esta especie de línea horizontal, tres líneas horizontales, que es la función de grosor de línea. Inclusive nosotros podemos desplazar el cursor hacia aquí y ver como tal la característica de este comando. Bien, igualmente cuando nosotros activamos, por último, aquí la función de rendimiento gráfico, esto es bastante importante. ¿Por qué? Recuerden que yo les había mencionado con respecto a si tengo una tarjeta gráfica instalada o no. Entonces, si nosotros vamos aquí sobre esta opción de aceleración de hardware que hemos activado en este momento, vamos a presionar clic derecho, presionamos un clic en rendimiento gráfico. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver qué tipo de tarjeta de video tenemos instalado, que ya sabíamos cómo identificar, pero lo más importante aquí es que nosotros activemos la aceleración de hardware, porque obviamente va a forzar a nuestra tarjeta gráfica que trabaje sobre lo que serían las funciones de AutoCAD.
Pero aquí en parámetros de visualización en 2D, vamos a desplegar esta ventana y tenemos tres opciones de modificación. Bien, aquí quiero que presten bastante atención porque si yo tengo una computadora bastante básica, con componentes bastante básicos, ¿qué es lo que voy a hacer? Activar el modo básico. Si tengo una computadora tal vez con requisitos medios o casi se ajustan a tal vez lo que me establece aquí AutoCAD, voy a activar el modo intermedio. Pero si tengo obviamente requisitos o mi computadora es bastante eh, funcional para utilizar este programa, podemos utilizar aquí el modo avanzado. Entonces aquí ustedes van a activar estas características dependiendo qué tipo de computadora ustedes tienen. Bien. Igualmente nosotros vamos a ver en la parte inferior izquierda lo que se conoce como las fichas de presentación. Bien, aquí suele estar activado esta primera opción, o podemos ver aquí a través del nombre modelo. Bien, todo lo que nosotros vamos a ver dentro del área de dibujo, todo lo que estamos identificando aquí, eh, dentro del área de dibujo, obviamente la rejilla, los ejes, etcétera, eso se conoce como modelo. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a dibujar, siempre vamos a hacerlo a través de modelo. Ojo, porque suele pasar algunas veces cuando nosotros, por ejemplo, vamos a las o presionamos erróneamente aquí en presentación y queremos empezar a dibujar, no, porque realmente esas son otras funciones que nosotros vamos a dar a las presentaciones. Bien, recuerden siempre empezar a definir en modelo cualquier tipo de dibujo que ustedes vayan a realizar. Bien, pero también aquí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, si presionamos un clic sobre estas presentaciones, aquí nosotros podemos definir directamente a la salida final que vamos a dar a nuestro proyecto. Entonces aquí es muy fácil de interpretar porque, por ejemplo, este cuadrado rectángulo de color blanco asemeja al papel en el cual nosotros vamos a imprimir nuestro proyecto. Entonces, por eso se llama presentación, porque es la salida final que nosotros vamos a dar a nuestros proyectos. Entonces, obviamente aquí nosotros siempre vamos a crear presentaciones dependiendo del número de láminas que nosotros vamos a presentar o imprimir. Pero ojo, siempre nosotros vamos a fijarnos directamente en lo que sería las fichas de modelos y de presentación. Bien, en la parte lateral derecha, ustedes tal vez van a encontrar una función que tal vez está un poco con transparencia, en la cual podemos establecer ciertos criterios. Bien, por ejemplo, aquí hay funciones de encuadrar como tal el dibujo, realizar un zoom, pero yo considero que es más práctico utilizar el mouse sin tener que estar presionando aquí un clic en estas funciones. ¿Por qué? Si yo quiero acercar el dibujo dentro del área de dibujo solamente con el mouse, con el scroll, hacia adelante, ¿qué es lo que estoy haciendo? Acercando, realizando un zoom. Si yo con el scroll o el botón de mi mouse voy hacia atrás, ¿qué es lo que estoy haciendo? Alejándome dentro del área de dibujo en el cual yo estoy realizando mi proyecto. Bien, ahora, supongamos que yo quiero desplazarme paralelamente dentro del área de dibujo. Entonces, presiono el botón de scroll de mi mouse, que es el botón del medio que nosotros tenemos, ¿no? Que es el botón que está entre el clic derecho y el clic izquierdo, eso se le conoce como el scroll. Bien, si nosotros presionamos aquí un clic, aparece como una especie de mano en la cual vamos a desplazarnos paralelamente sobre el área de dibujo. Bien, entonces aquí igualmente yo les hago una recomendación. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros tenemos una laptop, no tenemos nosotros este botón de scroll, que no podemos ni alejar ni acercar, ni realizar este encuadre directamente dentro del área de dibujo. Entonces, sea que tengamos una computadora de escritorio, bueno, obligadamente siempre vamos a tener que tener un mouse físico. O tenemos una laptop, yo les aconsejo que compremos un mouse. Puede ser cualquier tipo de mouse, un básico, alámbrico o de Bluetooth, que realmente no hay ningún tipo de diferencia porque siempre va a ser las mismas acciones. Pero obviamente esto nos va a facilitar en lo que sería el desarrollo de nuestros proyectos. Bien, en la parte superior, nosotros lo que ya vamos a tener aquí es lo que se conoce como la barra de asistencia o de ayuda. Esto nosotros vamos a poder encontrar en la parte lateral derecha, en la parte superior, en la que nosotros podemos encontrar aquí funciones, por ejemplo,
escribir algún tipo de palabra o frase para consultarle algo a lo que sería la empresa Autodesk, pero que realmente la respuesta es bastante básica, que siempre se va a dar aquí, entonces realmente no suele utilizarse tanto. Pero igualmente aquí lo que nosotros podemos hacer es ver si hemos iniciado sesión en nuestra cuenta, tal vez queremos comprar algún tipo de producto, queremos visitar la página web, contactarnos con el soporte, ver la página oficial en YouTube de Autodesk, de Facebook, etcétera. Entonces, como vemos, es como una especie de barra de asistencia para dirigirnos directamente a la página de Autodesk. Entonces, nosotros podemos ir directamente al navegador en Autodesk y realizar cualquier tipo de consulta o ver cualquier tipo de novedad. Bien, lo que nosotros también vamos a encontrar aquí en la parte superior es lo que vamos a ver, o más bien lo más importante que aquí tiene el programa AutoCAD. ¿Por qué? Porque esto se le conoce como, voy a seleccionar por aquí, a la barra de herramientas. Siempre aquí nosotros vamos a poder establecer diferentes tipos de categorías con respecto a lo que vamos a realizar dentro del área de dibujo. Por ejemplo, tenemos un primer grupo de herramientas que se llama dibujo, en el cual, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando aquí? Cómo realizar líneas, polilíneas, círculos, arcos, cualquier tipo de figura geométrica dentro del área de dibujo. También tenemos opciones de modificación en el cual, a partir de los dibujos que ya hayamos creado, podemos desplazar, girar, escalar, crear algún tipo de matriz, borrar, etcétera. También tenemos comandos en los cuales podemos, por ejemplo, crear textos, acotar, crear tablas, crear algún tipo de directriz, etc. También tenemos opciones para empezar a configurar lo que serían las propiedades de capas, así también como crear bloques, editar, realizar también algún tipo de modificación con respecto a las propiedades que nosotros tenemos aquí dentro de todo lo que nosotros vayamos a dibujar dentro del área de dibujo. También tenemos opciones de cómo crear grupos, cómo medir nuestros objetos que hayamos creado, igualmente cómo utilizar el portapapeles y funciones complementarias. Todas las opciones que nosotros vamos a ver aquí dentro del grupo de herramientas vamos a aprender directamente en esta capacitación. Entonces, todas las funciones que nosotros tenemos aquí vamos a aprender a detalle de cómo utilizar todas estas funciones. Inclusive, nosotros vamos a tener en la parte superior del grupo de herramientas lo que se conoce como ficha de herramientas. Bien, aquí nosotros tenemos diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, inicio, inserción, anotar, etcétera. Lo que hace AutoCAD es que recoge todas las funciones más utilizadas, más importantes, y las pasa directamente a esta opción o ficha de inicio. Entonces, todas las características que nosotros tenemos aquí son 100% necesarias, 100% útiles para realizar cualquier tipo de proyecto. Entonces, una vez que nosotros ya conozcamos el uso de cada una de estas herramientas, podemos realizar cualquier tipo de proyecto. Bien, inclusive en la parte superior, lo que nosotros tenemos aquí es una especie de barra de herramientas de acceso rápido. Bien, esto siempre va a estar ubicado en la parte superior izquierda, en la cual nosotros podemos utilizar diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, si nosotros vamos sobre esta primera opción, ¿qué es lo que podemos hacer? Crear un nuevo archivo. Bien, ojo. Antes de empezar a hablar aquí directamente de estos accesos rápidos, vamos a ver en la parte inferior del grupo de herramientas una especie de fichas. Bien, si nosotros en este momento abrimos AutoCAD y no hemos iniciado en ningún momento ningún dibujo, ¿qué es lo que vamos a ver? Siempre la ficha de inicio o la pestaña de inicio. Cada vez que nosotros vayamos abriendo o iniciando un nuevo dibujo, siempre se va a ir colocando aquí una nueva pestaña. Entonces, en este momento dice AutoCAD que estamos trabajando sobre el dibujo 1. Bien, ¿qué pasa si yo voy a crear un nuevo archivo? Si yo presiono aquí un clic en la barra de acceso rápido sobre la opción de nuevo, ¿qué es lo que está haciendo? Primero AutoCAD me va a preguntar con respecto a qué tipo de plantilla yo voy a empezar a crear un nuevo proyecto.
Si yo no tengo configurada ninguna plantilla, nosotros vamos a abrir siempre la opción de ACAD, ISO, seleccionamos, presionamos un clic en abrir. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho AutoCAD? Que ha abierto un nuevo dibujo llamado dibujo 2. ¿Por qué es dibujo 2? Porque ya abría anteriormente el dibujo 1. Bien. También yo puedo crear un nuevo dibujo presionando, por ejemplo, aquí un clic sobre estas pestañas, sobre esta opción o este botón de más. Si yo presiono aquí un clic, ¿qué es lo que va a hacer? Empezar a marcar como tal aquí un nuevo dibujo. Entonces, vemos que ya podemos utilizar funciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, presionando aquí un clic, crear un nuevo dibujo. Presionando aquí un clic sobre este botón de más, hacemos la misma opción. Inclusive, si yo voy nuevamente a la pestaña de inicio, presiono nuevamente aquí un clic en un botón de iniciar dibujo, ¿qué es lo que está pasando? Crea de nuevo como tal un dibujo. Entonces realmente estas funciones nosotros podemos establecer qué es lo que más nos conviene, ¿no? Dependiendo qué es lo que nosotros consideramos más práctico para empezar a crear un nuevo dibujo. Inclusive, si nosotros ya conocemos los atajos, por ejemplo, puedo presionar Control N y ¿qué es lo que pasa aquí? Está realizando la misma acción que me dice, seleccione la plantilla, presione clic en abrir y nuevamente ha creado un dibujo. Entonces nosotros podemos utilizar estas funciones ya como nosotros vayamos acoplándonos o qué es lo que nos resulte más fácil, ¿no? Entonces siempre manejándonos a través de estas opciones. También tenemos aquí funciones complementarias con respecto a abrir un archivo. Entonces, obviamente, si yo presiono aquí un clic en la parte superior izquierda sobre esta especie de carpeta, ¿qué es lo que va a hacer? AutoCAD me va a decir que seleccione el archivo el cual yo quiero abrir. Entonces, por ejemplo, aquí en mi escritorio yo tengo un archivo en el cual estoy trabajando. Presiono un clic, presiono en abrir. ¿Y qué es lo que va a hacer? Abrir como tal este nuevo, más bien el archivo que yo he venido trabajando, inclusive con el nombre que yo le he definido, que se llama ampliación. Puedo yo puedo más bien utilizar esta función a través de estos accesos rápidos o también ir sobre inicio, ir sobre aquí esta opción de abrir archivos igualmente. Se me abre esta ventana, selecciono el archivo, presiono un clic en abrir. Entonces realmente yo puedo hacer de varias formas la misma función, pero ya depende de cómo nosotros nos vayamos acoplando o qué es lo que nos resulte más fácil. Bien, igualmente aquí yo puedo guardar un archivo, puedo guardar como algún archivo, inclusive puedo utilizar funciones de impresión. Entonces realmente estas son funciones o accesos rápidos que nosotros podemos utilizar, inclusive presionando algún tipo de comando. Bien, también lo que nosotros vamos a encontrar aquí es en la parte inferior del todo, o más bien en la esquina dentro del área de dibujo, esta especie de tres opciones, ¿no? Aquí lo que nosotros lo conocemos es como los controles de la ventana gráfica. Si nosotros presionamos un clic sobre esta primera opción, que siempre suelen estar encerrado en esta especie de corchetes, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a presionar aquí un clic. Si nosotros vamos sobre la lista de configuración de ventanas gráficas, podemos ver una serie de opciones personalizadas que tenemos aquí para ver el área de dibujo. Lo que nosotros vemos aquí o siempre viene activado por defecto es la opción de ventana simple. Entonces siempre lo que va a marcar es una ventana en donde vamos a observar todo el proyecto que nosotros estamos dibujando. Pero si yo tal vez, por ejemplo, voy a mi lista de configuración de ventanas y digo que quiero empezar a trabajar sobre dos ventanas, voy aquí sobre dos ventanas en horizontal y ¿qué es lo que está haciendo? Que marca un área de trabajo, un área de dibujo horizontal en la parte de arriba y otra adicional en la parte inferior. Obviamente el proyecto que nosotros estamos dibujando, por ejemplo, siempre se va a visualizar porque es sobre el mismo archivo. Entonces, lo único que está haciendo es cambiar aquí las ventanas que yo tal vez necesito utilizar. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Yo aquí arriba estoy trabajando sobre alguna planta arquitectónica y lo visualizo ahí. En la parte inferior estoy trabajando sobre, yo qué sé, sobre alguna fachada, sobre algún corte, entonces puedo utilizar. Entonces nosotros podemos empezar aquí a marcar cualquier tipo de función.
Bien, por aquí me preguntan si puedo repetir cómo dividir. Bien, recuerden que nosotros para empezar a dividir aquí en ventanas, lo que vamos a hacer es presionar un clic aquí en la parte inferior del todo, en donde tenemos las pestañas y donde empieza el área de dibujo. Ahí está, primera opción. Presionamos aquí un clic y vamos sobre la lista de configuración de ventanas gráficas y por ejemplo ahora yo voy a decir 4 ventanas. Presiono aquí un clic en 4 y podemos ver que se abren 4 ventanas en las cuales yo puedo empezar a desarrollar mi proyecto. Yo en lo personal no suelo utilizar estas ventanas porque yo considero que todo el proyecto puedo visualizar completamente en una ventana simple, en la ventana por defecto. Entonces, para ir a la ventana simple, yo presiono aquí un clic en controles de ventana gráfica, voy sobre la lista de configuración de ventanas y presiono un clic en simple. Entonces, siempre va a empezar a trabajar en únicamente una ventana. Bien, también tenemos unas opciones diferentes aquí, por ejemplo, si vamos sobre la segunda categoría, sobre estos segundos corchetes, en donde dice superior, inferior, izquierda, frontal, etcétera, pero esto únicamente son funciones al momento de que vayan a utilizar, por ejemplo, funciones en 3 dimensiones. Igualmente aquí en esta tercera pestaña hay tal vez algún tipo de visualización con respecto a esos objetos en 3 dimensiones para darle algún tipo de estilo visual, ¿no? Por ejemplo, estructura alámbrica, realista, sombreado, etcétera. Pero yo lo que acostumbro bastante es manejar siempre sobre las funciones básicas como tal, porque nos permiten desarrollar un proyecto sin tener tanta complejidad, ¿no? Porque si nosotros activamos funciones avanzadas aquí, obviamente la computadora se va a exigir más. Los componentes tal vez que nosotros necesitemos en la computadora deben ser más altos. Entonces siempre vamos a tener algún tipo de problema porque tal vez la computadora se haga un poco lenta. Entonces si trabajamos sobre las funciones básicas no vamos a tener ningún tipo de problema. Bien. Igualmente nosotros tenemos aquí en la parte o en la esquina, en la parte superior izquierda, esta especie de logo de AutoCAD. Si nosotros presionamos aquí un clic, va a abrir ciertas opciones que ya habíamos visto anteriormente. ¿Con respecto a qué? Abrir un nuevo archivo, abrir un archivo que ya tenga en mi computadora, guardar, imprimir y realizar algún tipo de configuración. Entonces, como digo, si nosotros consideramos más fácil aplastar aquí un clic sobre los accesos rápidos, podemos hacerlo. Si queremos utilizar las funciones de la pestaña de inicio, también podemos utilizar. O si consideramos útil esta opción de presionar un clic en el logo de AutoCAD y podemos utilizar las mismas funciones. Entonces realmente aquí nosotros vamos a ir estableciendo los criterios para utilizar como tal estas funciones de aquí. Bien, pero más bien lo que yo quisiera mostrarles antes de pasar como tal a lo que sería la apariencia aquí directamente dentro del logo de AutoCAD es con respecto a qué nosotros debemos conocer o configurar antes de empezar un dibujo. Bien, lo que nosotros vamos a visualizar siempre, o tal vez lo que ustedes están viendo aquí dentro del área de dibujo, es como una especie de línea de color verde y una línea de color rojo. ¿Qué es lo que significa? Todo lo que nosotros estamos visualizando aquí de color verde son el eje de coordenadas con respecto a las Y. Si nosotros visualizamos aquí esta línea de color rojo, estamos observando como tal la referencia del eje de coordenadas Z. En este momento nosotros vamos a establecer o crear mentalmente aquí, para no realizar ningún tipo de línea, lo que se conoce o nosotros conocemos como un plano cartesiano. ¿Por qué? Porque aquí nosotros siempre vamos a trabajar sobre lo que serían ejes de coordenadas, puntos de ubicación, inclusive cuadrantes. Entonces, siempre aquí que se establece como tal esta especie de símbolo, que por ejemplo podemos ver aquí con una línea horizontal y vertical, dice X y Y, que me marca que aquí dentro de este primer recuadro, marca como tal qué ubicación, el punto 0 en X y 0 en Y. Entonces, es muy fácil, ¿no? Porque si yo voy a utilizar el programa aquí en el área de dibujo sobre la parte superior, yo conozco que estoy trabajando sobre qué, sobre el eje de coordenadas Y positivo. Si voy hacia la parte inferior, sobre el eje de coordenadas Y negativo. Hacia la derecha,
eje de coordenadas X positivo y hacia la izquierda eje de coordenadas X negativo. Entonces nosotros vamos a dar una función con respecto a la ubicación de puntos aquí dentro del área de dibujo, pero más bien yo les hago una recomendación con respecto a qué tipo de proyecto. Bien, ustedes dirán, ¿es 100% necesario saber con respecto a los ejes de coordenadas? No. ¿Por qué? Si nosotros vamos a dedicarnos, por ejemplo, a realizar proyectos de lo que sería georreferenciación, ubicación, tal vez trabajar sobre coordenadas UTM, obviamente vamos a necesitar utilizar las funciones de coordenadas dentro de AutoCAD. Pero si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, el programa AutoCAD para desarrollar, se me ocurre, algún diseño de una pieza mecánica, algún plano arquitectónico, algún plano estructural, algún diseño de algún modelo de industrial, cualquier tipo de opción que obviamente no nos interesa trabajar sobre coordenadas y solamente el dibujo, entonces yo puedo utilizar sobre cualquier punto del área de dibujo que realmente estas funciones no son tan importantes. Pero ojo, ya cuando empecemos a hablar a través de lo que sería la referencia de puntos, vamos a ver cómo incluir como tal referencias y puntos exactos con respecto a X y Y, inclusive cómo traer coordenadas UTM a lo que sería aquí el programa AutoCAD. Pues como digo aquí, más bien es familiarizarnos con respecto a estos ejes de coordenadas que tenemos dentro del área de dibujo. Bien, aquí hay funciones bastante útiles que, como les había dicho, es importante activar antes de empezar a realizar cualquier tipo de dibujo. ¿Por qué? Si nosotros vamos aquí sobre el logo de AutoCAD, vamos sobre ayudas al dibujo, vamos a presionar un clic en unidades. Inclusive, como les dije, todos los comandos o todo lo que yo voy a realizar aquí, también puedo activar a través de lo que sería incluir el comando dentro de mi teclado. Entonces, por ejemplo, si yo voy aquí sobre el logo de AutoCAD, voy a ayudas al dibujo y presiono un clic en unidades, ¿qué es lo que está haciendo? Abre la ventana de unidades de dibujo. Pero si yo conozco, por ejemplo, en este momento el comando, solamente yo escribo con mi teclado unidades y qué es lo que está haciendo, abriendo la misma función. Bien, con respecto a las unidades de dibujo, esto sí es importante. ¿Por qué? Para marcar una precisión y empezar a trabajar con respecto a una normativa para realizar cualquier tipo de proyecto, debemos configurar estas opciones. Bien, tanto en longitud como en ángulo, nosotros tenemos que marcar decimales y grados decimales, porque es lo que nos va a dar a nosotros la exactitud y el formato con respecto a los dibujos que estamos realizando. En precisión, nosotros vamos a marcar aquí en 2 decimales. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros trabajar sobre la unidad de escala, sobre la escala de inserción, siempre nosotros vamos a marcar la mayor exactitud, la mayor precisión posible. Supongamos que yo estoy trabajando sobre un segmento de línea, por ejemplo, que tiene 1.25 metros. Entonces es muy fácil porque yo en mi teclado escribo 1.25 y yo sé que esa línea tiene esa unidad. Porque suele pasar, por ejemplo, a veces cuando nosotros estamos trabajando con varios tipos de líneas, varios tipos de unidades, y por ejemplo, por ahí se me fue de más, yo qué sé, un número, o por ejemplo, en vez de poner 1.25, se me fue 1.25 y un número adicional más, en ese momento AutoCAD no me muestra, pero cuando yo ya empiezo a medir o marcar las anotaciones, ahí sí va a haber algún error porque obviamente va a empezar a sumar esas décimas adicionales que yo he marcado, entonces no va a marcar esa precisión. Entonces aquí siempre vamos a marcar en 2 decimales. La escala de inserción siempre suele estar configurado en milímetros, pero con respecto a la normativa ISO, inclusive la normativa INEN ecuatoriana, establece que cualquier tipo de proyecto que nosotros vamos a dibujar, siempre tenemos que establecerlo a través de metros. Entonces nosotros vamos a activar aquí la opción de metros y al momento de presionar un clic en aceptar, todo lo que yo vaya a dibujar aquí dentro del área de dibujo, sea una línea de 1, 2, 3 unidades, yo sé que lo estoy dibujando a través de qué escala, metros.
Entonces, obviamente esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no configuramos, ¿cuál es la opción que ya estaba activado desde un inicio? Milímetros. Entonces, si yo quiero empezar a dibujar aquí, por ejemplo, una línea de 10 unidades, eso ya no son metros, sino son milímetros. Entonces, obviamente nosotros tenemos que configurar aquí como tal nuestro proyecto, el archivo, con respecto a la normativa que establece el Instituto de Normalización Ecuatoriana. Bien, una vez que nosotros conocemos todos estos parámetros, todo el funcionamiento es muy fácil porque ya podríamos empezar a dibujar cualquier tipo de proyecto. Bien, con respecto a las unidades, ¿no? Me preguntan por aquí si puedo repetir esa parte. Bien, recuerden que para modificar las unidades, yo puedo hacer de dos formas, ¿no? Ir sobre el logo de AutoCAD, voy sobre ayudas al dibujo, presiono un clic en unidades y modifico lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Decimales en longitud y ángulo, en precisión en 2 decimales y en escala de inserción en metros. Si yo tal vez no quiero presionar aquí un clic en el logo de AutoCAD, ir a ayudas del dibujo, ir a unidades, es muy fácil porque yo escribo en mi teclado unidades, presiono Enter y se abre la misma ventana. Bien, como digo, una vez que ya conocemos estas funciones, ya podríamos empezar a desarrollar cualquier tipo de proyecto. Pero yo aquí más bien les voy a dar unos tips que obviamente esto ya depende de qué tipo de eh, el tipo de gusto con respecto al tipo de formato o de tema que tiene aquí el programa AutoCAD. ¿Por qué? El tema que nosotros vemos aquí por defecto que tiene AutoCAD, ¿cuál es? El tema oscuro. Entonces, supongamos que yo quiero cambiar a un tema claro. Entonces, vamos en este momento a presionar un clic sobre el logo de AutoCAD. Vamos a ir sobre la opción inferior que tenemos aquí del todo, que se llama opciones justamente. Y aquí nosotros vamos a modificar, ojo, solamente lo que voy a mostrar en este momento, porque si nosotros modificamos alguna función adicional, vamos a dañar directamente aquí la interfaz del programa. Entonces, buscamos la opción de visual, buscamos dentro del tema de color la opción de claro. Bien, al momento de que yo ubico esta opción, presiono aplicar y aceptar. ¿Qué es lo que está haciendo? Que únicamente modifica el tema claro de lo que sería la parte superior y la parte inferior de la interfaz del programa. Pero, por ejemplo, supongamos que yo quiero modificar también el color del área de dibujo. Entonces voy nuevamente al logo de AutoCAD, en la parte superior izquierda o en la esquina superior izquierda, presiono clic en opciones, voy aquí en este momento en la parte inferior en visual, en colores. Presiono un clic como tal en esta opción, veo en espacio de modelo en 2 dimensiones, en fondo uniforme y cambio directamente aquí en color al color blanco. Voy abajo, aplicar y cerrar, aplicar y cerrar. Entonces vemos que ahora sí se ha modificado todo el tema, en este caso claro, que tiene aquí AutoCAD. Realmente yo no suelo utilizar mucho esta opción. ¿Por qué? Porque al ser todo con el brillo bastante alto, todo en blanco, si nosotros estamos realizando algún tipo de proyecto por varias horas, sí suele llegar a cansar la vista. Entonces realmente yo no suelo tener activadas estas opciones, pero si tal vez ustedes consideran interesante o importante o quieren directamente utilizar esta función, pueden hacerlo. Bien, supongamos que ustedes ya aplicaron estas condicionantes, pero ya quieren volver de nuevo al tema anterior. Bien, van a ir o van a seguir este siguiente procedimiento. Van al logo de AutoCAD, presionan un clic en opciones y aquí dentro de visual van ustedes a modificar. Bien, bien, aquí me realizan una pregunta bastante importante, ¿no? Interesante. Dice, ¿qué colores son los más recomendables para trabajar? Bien, yo les aconsejo que si ustedes van a pasar varias horas dentro de la computadora, activen siempre el tema oscuro. Dentro del tema de color en oscuro. Y el tema de colores, lo que ustedes van a modificar aquí con respecto al espacio de modelo, fondo uniforme, es restituir los valores por defecto. Entonces vamos a ir aquí, restituir el elemento actual, restituir el contexto actual y restituir todos los contextos. Presionamos aplicar y aceptar.
aplicar y aceptar. Entonces, yo les aconsejo que siempre trabajemos sobre estas opciones de tema de color oscuro. ¿Por qué? Porque obviamente no nos va a agotar la vista, inclusive con el tiempo. Bueno, esto es más bien una recomendación mía, ¿no? Obviamente a veces la medida que yo utilizo en los lentes por pasar mucho tiempo en la computadora ha ido aumentando. Entonces yo aconsejo que marquemos siempre estas características con respecto al tema. Inclusive, por ejemplo, aquí hay una función adicional con respecto al tamaño del puntero que nosotros tenemos aquí en AutoCAD. Para modificar el tamaño del puntero, vamos a ir sobre el logo de AutoCAD, vamos a ir sobre opciones nuevamente y vamos aquí sobre la opción de tamaño del puntero en cruz. Por defecto viene activado aquí en el tamaño 5. Yo también puedo modificar, por ejemplo, ampliar aquí un tamaño, por ejemplo, en 14. Presiono aplicar, aceptar. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la proporción del cursor con respecto al área de dibujo ha aumentado. Pero yo considero que no es tan importante tener la proporción tan alta, porque a veces suele confundirme un poco con las líneas que yo estoy trabajando. Entonces directamente yo quiero solamente enfocarme en los dibujos, no tanto en el cursor. Entonces minimizo como tal este cursor. Pero si ustedes consideran importante marcar aquí el tamaño de puntero, inclusive más grande, pueden modificarlo. Bien, recuerden, siempre ir sobre las opciones, el tamaño en cruz de puntero y modificar los valores que se ajusten a las condicionantes o el tipo de proyecto que ustedes estén realizando. Yo, en lo personal, siempre lo dejo en el valor por defecto en 5. Presiono en aplicar y en aceptar. Y como tal, yo puedo empezar a trabajar eh, de una manera fluida aquí directamente dentro de la interfaz del programa. Bien. Como ven, es todas las partes que nosotros tenemos aquí, son todas las configuraciones iniciales que nosotros debemos marcar para empezar a desarrollar cualquier tipo de proyecto. Bien, antes de pasar a la sección de preguntas, yo más bien quiero explicarles con respecto a lo que les había mencionado, con lo que respecta al el programa, ¿no? Bueno, no únicamente al programa, sino a todo en general. Bien, recuerden que ustedes antes de hacer la inscripción del curso como tal, ustedes tal vez vieron aquí, o más bien, vieron tal vez la opción del plan de certificación. Recuerden que el curso, la capacitación de AutoCAD, nosotros vamos a iniciar el día de hoy, miércoles 8 de noviembre. Vamos como tal a continuar el día jueves, el día viernes con la tercera clase y retornamos como tal el día lunes 13 de noviembre y como tal la última clase sería el martes 14 de noviembre. Todas las clases van a ser siempre en el mismo horario. Bien, pero si ustedes tal vez vieron dentro de lo que es el momento de la inscripción, ustedes pueden adquirir como tal un plan de certificación. ¿Qué incluye este plan de certificación? Ustedes pueden obtener como tal un certificado de aprobación por parte del Ministerio del Trabajo, con el respaldo del Ministerio del Trabajo y del Instituto Espinosa de los Monteros. ¿Por cuántas horas? Por 40 horas de aprobación. Igualmente ustedes pueden acceder a la plataforma virtual de aprendizaje. Bien, en esta plataforma virtual de aprendizaje, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar? El software AutoCAD en la versión español con licencia ilimitada. Obviamente ustedes pueden, como les había mencionado, no tienen que cancelar ningún valor aquí dentro de este software porque la versión ilimitada, inclusive ustedes pueden descargar aquí el AutoCAD, pueden instalar en su computadora, en alguna otra computadora que les va a durar todo el tiempo que ustedes consideren. Igualmente, dentro de la plataforma de aprendizaje, ustedes van a tener más de 30 videos explicativos de todas las funciones de AutoCAD. Inclusive se les comparte aquí lo que sería, un momento, bien, aquí lo que ustedes van a encontrar en la plataforma de aprendizaje es más de 1000 bloques de AutoCAD, ejercicios prácticos y plantilla, las clases grabadas de todos los días de capacitación,
y obviamente lo que se considera como el certificado de aprobación por 40 horas. Bien, obviamente este certificado, como les había dicho, es válido, es avalado con el respaldo del Ministerio del Trabajo e Instituto Espinosa de los Monteros. Estos certificados son bastante importantes, bastante útiles. ¿Por qué? Porque tal vez nos sirven para presentarnos algún concurso de méritos de oposición, para recategorización de docente, para algún proceso de ascenso profesional o presentar nuestra carpeta para eh, perdón, de puesto, algún tipo de trabajo, ¿no? Realmente estos certificados son válidos para cualquier tipo eh, de presentación de que ustedes quieran utilizar como tal este certificado. Bien, pero lo que yo considero también bastante importante es que ustedes al momento de adquirir este plan de certificación pueden acceder directamente al curso de interpretación de planos que justamente vamos a iniciar la siguiente semana. Bien, ¿por qué les digo que es importante este curso? Porque este suele tener un costo independiente, pero aquí ustedes pueden acceder gratuitamente al momento de adquirir el plan de certificación y asegurar un cupo como tal al curso que nosotros vamos a dar de interpretación de planos de arquitectura, porque realmente aquí son los cupos limitados, ¿no? Entonces, ustedes me preguntarán, ¿hasta cuándo yo podría cancelar este plan de certificación? Si bien es cierto, ustedes pueden cancelar el último día de capacitación, que es eh, el día martes, no recuerdo la fecha, sí, el martes 14 de noviembre, ese sería el último día que ustedes tal vez pueden cancelar el plan de certificación, que incluye todo lo que había mencionado anteriormente. Pero si ustedes quieren adquirir o garantizar el cupo para el curso de interpretación de planos, pueden cancelarlo hasta el día viernes. ¿Por qué? Porque estos son cupos limitados, ¿no? Entonces, obviamente, algunos cursos pasados ya, obviamente, ya están incluidos dentro de esta capacitación de la interpretación de planos. Entonces, realmente sí quedan pocos cupos disponibles, ¿no? Entonces ustedes pueden, como tal, adquirir aquí a través de un costo de $25 lo que sería todo este paquete. El certificado, el acceso a la plataforma y como tal, lo que sería el acceso al segundo curso de interpretación de planos. ¿Cómo pueden hacerlo? Obviamente, al finalizar esta clase se les va a enviar toda esta información al grupo de WhatsApp en el cual van a adquirir como tal la información, ¿no? A qué cuentas ustedes pueden depositar y cuál es el proceso. Bien, ojo, aquí yo quiero darles esta explicación porque siempre suele haber algún tipo de confusión, ¿no? Si ustedes ya se decidieron como tal a adquirir este plan de certificación, pueden realizar el pago directamente a estas cuentas, pero lo importante es que ustedes envíen el comprobante al número del instituto para poder registrar como tal sus datos, porque se les enviará como tal un formulario en el cual ustedes van a incluir toda su información que servirá tanto para brindarles el usuario y contraseña para la plataforma de aprendizaje y también para lo que será la emisión del certificado. Entonces, obviamente, todos los datos que ustedes coloquen van a estar dentro del certificado. Bien, inclusive una vez que ustedes ya adquieren el plan de certificación, ustedes pueden, o más bien, les brindan a ustedes lo que sería un usuario y una contraseña. Ustedes pueden visitar la página de Educa Plus directamente una vez que ya hayan adquirido el plan de certificación y ya tengan todos los accesos. Y dentro de lo que sería la opción aquí del curso de AutoCAD, ustedes van a encontrar todo lo que había mencionado anteriormente. Las clases grabadas como tal de este curso. ¿Por qué? Porque obviamente a veces no podemos conectarnos a tiempo o queremos revisar de nuevo alguna clase, entonces podemos utilizar aquí esta función. También vamos a encontrar aquí todos los archivos necesarios para descargar e instalar el programa con la versión de licencia ilimitada. Bien, realmente aquí también hay un video tutorial de cómo ustedes pueden descargar e instalar esta versión de AutoCAD, que realmente es muy sencillo, es muy fácil. Bien, pero si tal vez a ustedes se les complica lo que sería la instalación del programa, pueden solicitar soporte a lo que sería el Instituto Espinosa para ayudarles con lo que sería
la instalación del programa. En el caso de que ustedes lo necesiten, ¿no? Bien, igualmente nosotros tenemos aquí videos puntuales de cada una de las funciones de lo que sería AutoCAD, por ejemplo, cómo realizar puntos, cómo realizar rectángulos. Entonces son videos tutoriales específicos de cada una de las funciones de AutoCAD, inclusive lo que serían bloques de mobiliario, las plantillas de AutoCAD, etcétera. Bien. Como digo, si ustedes quieren adquirir como tal este plan de certificación, pueden escribir directamente el número del Instituto Espinosa de los Monteros o tal vez ya les va a llegar como tal la información. Bien, en este momento vamos a pasar a las preguntas que ustedes me escribieron aquí en el chat. Listo, voy a revisar por aquí. Deme un momento. Listo, por aquí estoy encontrando las preguntas. Me dice, los dibujos en dimensiones cuando los ejes son X y Y, correcto. Cuando nosotros abrimos el programa por primera vez y siempre nosotros manejamos aquí esta versión de AutoCAD o cualquier tipo de versión, siempre vamos a encontrar las mismas referencias. Si encontramos aquí las opciones de X y Y, quiere decir que 100% estamos trabajando sobre las funciones de dos dimensiones. Bien. Obviamente aquí no muestra un eje Z porque obviamente no estamos trabajando sobre lo que sería tres dimensiones. Bien, por aquí me pregunta, dice, si no puedo llegar temprano a la clase y no tengo el programa, ¿dónde lo puedo descargar? Bien, recuerden que ustedes pueden hacerlo de tres formas distintas. Ustedes pueden ir a la página oficial de AutoCAD, pueden descargar la prueba gratuita que les dura ¿cuánto? 30 días. A partir de los 30 días, obligadamente aquí tienen que, más bien Autodesk les obliga a que compren una licencia que es bastante costosa. Entonces realmente no es, yo no considero bastante rentable, ¿no? Por lo que les había mencionado al momento de iniciar esta capacitación. También pueden ustedes tal vez adquirir la prueba de la versión estudiantil, pero también ¿cuál era el problema? Que solamente les va a dar licencia por únicamente 2 años, pero que inclusive para poder descargar esa versión tiene que obligadamente subir un documento que les avale que ustedes son parte de una universidad, un instituto, algún tipo eh, de universidad o donde ustedes tal vez estén estudiando. Pero obviamente, por ejemplo, si no estamos en algún instituto, no estamos en una universidad, entonces se complica aquí directamente descargar el programa. Entonces, por eso, como les había mencionado, ustedes tal vez pueden adquirir el plan de certificación en el cual van a encontrar el archivo, el activador y la licencia ilimitada de este programa. Bien, vamos por aquí. Mi amigo, buenas noches. Sí, claro, dígame. Ando interesado en el curso. Al principio no tenía buen internet y me tardé en conectarme. La clase está grabada para nuevamente verificar todo lo que has mencionado. Ya, listo. Con respecto a las clases grabadas, eh, todas las personas que son parte ya de este curso, dentro del Instituto Espinosa de los Monteros, ustedes van a poder revisar únicamente lo que sería la primera clase en la página oficial de YouTube. Ustedes pueden ir a YouTube, digitan Instituto Espinosa de los Monteros y van a poder revisar esta primera clase. Pero si ustedes quieren revisar las siguientes clases que vamos a ver dentro de este curso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes pueden adquirir el plan de certificación y al momento que tengan acceso a la plataforma virtual, ¿qué es lo que van a encontrar? Todas las clases grabadas de esta capacitación. Entonces, esa es la forma que ustedes tal vez eh, pueden como tal para poder revisar lo que serían las grabaciones de esta capacitación. Bien. Con respecto al color del cursor, realmente no es posible modificar el color del cursor porque obviamente si nosotros vamos a trabajar sobre el estilo de efecto que tiene AutoCAD, no aconsejo modificar tampoco ninguna función adicional porque siempre va a interrumpir, inclusive al momento de que ya vayamos a trabajar
sobre las propiedades del dibujo. Ya vamos a ver por qué no sería factible modificar estas opciones. Bien, listo. Por acá me dice la presentación o la clase grabada. Ya les había mencionado cómo pueden acceder, ¿no? A lo que sería la clase o al plan de certificación como tal.